¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a desarrollar una evaluación de la Universidad Científica, ¿no?, del Perú, con respecto al curso de cálculo integral. ¿Ya? Los temas que está tocando esta práctica o evaluación son las de integrales, volúmenes, ¿no?, de revolución, ¿no?, y algunas integrales impropias. ¿Ya? Particularmente yo escogí esta evaluación porque toca puntos muy interesantes, ¿no? Algunas cositas bien interesantes acerca de las aplicaciones del cálculo integral, ¿no? Así como justo les comentaba las integrales impropias. Ahora, como las preguntas fueron dadas, ¿no?, así de un solo bloque, ¿no? No es respuesta secuencial y avanzar a las, ¿no?, sino que puedes escoger con cuál comenzar. Y yo en este caso, por cuestiones, ¿no?, de estrategia, ¿no?, y conveniencia, escogí la pregunta, por ejemplo, la pregunta número 8, ¿no?, que habla de la integral, evaluar si es que es convergente o divergente, ¿no? Ahí tenemos esa expresión. Entonces vamos a comenzar con la solución de este examen. Las imágenes, el PDF lo puedes encontrar en el enlace de la descripción junto con las imágenes de la evaluación para que veas que justamente de allí vinieron estas preguntitas, ¿ya? Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Te enseño aquí, ¿no?, la pregunta número 8 y dice, determine si la siguiente integral es convergente o divergente. Y te dan, por ejemplo, esto, ¿no?, que va integral de 1 hacia el más infinito, ¿no?, del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Entonces, chicos, cuando acá tenemos, por ejemplo, una integral impropia, ¿no?, cuando tiene un límite infinito, esto lo podemos cambiar tranquilamente a lo que son los límites, ¿no?, por definición. O sea, es decir, ¿no?, esta integral yo la puedo tranquilamente reescribir como ¿quién? Como el límite, ¿no?, de cuando b tiende al infinito, de 1 a b, ¿no?, a b, de el logaritmo natural de x, ¿no?, por el diferencial de x. ¿Correcto? O sea, primero encontramos esta expresión, ¿no?, y luego le evaluamos en el límite, ¿ya? Ahora, el trabajo básico creo que aquí es encontrar la primitiva, ¿no? Integral del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Voy a anotar eh, otra sencilla observación, que es la forma, ¿no? Logaritmo natural de x sobre x, eso me hace acordar a la derivada del logaritmo natural, chicos, ¿no? Entonces puedo decir punto y coma aquí, puedo decir derivada del logaritmo natural de x con respecto de x es igual a ¿quién? A 1 sobre x, ¿correcto? A 1 sobre x. Entonces, yo tranquilamente puedo decir que, ¿no?, d del logaritmo natural de x es igual a dx sobre x, ¿no?, como un artificio. Ahora, esta partecita, si nos percatamos, esta partecita d de x sobre x aparece justamente aquí, d de x sobre x. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esa expresión. Por lo tanto, chicos, para ir a la primitiva de esta expresión, puedo tranquilamente decir, ¿no?, entonces me encuentro aquí en la integral del logaritmo natural de x diferencial del logaritmo natural de x, ¿ya? Entonces ustedes recuerden que la variable, ¿no?, en esta expresión es muda. O sea, se me refiero a que si tienes integral de algo, diferencial de eso mismo, ¿no?, es como si fuera integral de alfa, diferencial de alfa. No es como una polinomial. Entonces, me voy a servir, por ejemplo, de esta integral, ¿no? Voy a colocar aquí, punto y coma, integral de x a la n, diferencial de x, ¿no? Es la clásica, ¿no?, que hemos visto, n más 1 sobre n más 1. Y recuerda que x es una variable muda. Por lo tanto, puede ir logaritmo natural de x normal. Entonces, esta expresión sería igual a ¿quién? Bueno, debe ser igual a el logaritmo natural de x elevado al cuadrado, ¿no?, sobre 2 más constante. Ahora, lo que nos vamos a servir aquí, muchachos, es el teorema fundamental del cálculo, ¿no?, porque estamos hablando de ¿quién? Básicamente de 1 a b. Entonces podemos decir tranquilamente, ¿no?, aquí, luego, escribiendo para el profesor la solución, luego tenemos que la integral de 1 sobre b diferencial de x, ¿no?, es igual a ¿quién? Al logaritmo natural cuadrado de x sobre 2, evaluado de dónde? Desde 1 hasta b. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar,
¿no? Reemplazar logaritmo natural de b al cuadrado sobre 2 menos logaritmo natural de 1 al cuadrado sobre 2. El logaritmo natural de 1 es 0, ¿correcto? Entonces esto se puede eliminar, se puede retirar. Y nos encontramos solamente con ¿quién? Con el logaritmo, ¿no? Natural al cuadrado de b sobre 2. Entonces colocamos aquí, ¿no? Pero como a modo de redacción, ¿no? Finalmente, podemos decir, como nos están preguntando esto, ¿no? El límite, no te vas a olvidar, que es una definición. Puedo encontrar aquí, ¿no? Voy a acomodar un ratito, ya está. Como quién, como límite, cuando b tiende al infinito, ¿de quién? Del logaritmo natural al cuadrado de b sobre 2. Y obviamente que si tú recuerdas, por ejemplo, la gráfica del logaritmo, ¿no? Voy a colocar aquí la gráfica para ayudarte, nada más para guiarnos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedes ver la gráfica del logaritmo. Ahí está, ¿no? Entonces, es evidente que el crecimiento, a pesar de que es lento, igual va hacia el más infinito. Por eso quiere decir que este límite, ¿no? Resultaría, ¿no? Como un símbolo, el más infinito. Por lo tanto, la integral, la integral diverge. Podemos colocar eso, ¿no? Diverge. Entonces estamos demostrando mediante la definición, ¿no? De integral impropia que esta en particular diverge, ¿no? No tiene un valor definido. Bien, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Para este caso elegí la pregunta 7, que también me parece es una pregunta directa, ¿no? En la cual tenemos que reformular la integral porque también, ¿no? Es una integral impropia, ¿no? Me parece que es una integral de segunda especie, ¿no? Por el sentido de que hay un punto de indeterminación, porque cuando toma el valor de 4, 4 entre 4 te da 0 y esto no es posible en los reales, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, muchachos, es redefinirlo, ¿no? Y llevarlo al límite, ¿no? Entonces, tratamos lo siguiente. Voy a escribir nuevamente aquí la integral de 4 a 5 de ¿quién? Vamos a volver 1 sobre y menos 4 a la 1/3 de dy. Chicos, no es otra cosa que ¿quién? Como yo sé que en el 4 está fallando, aquí voy a colocar un épsilon, ¿no? Es decir, voy a hacer límite de ¿quién? De cuando épsilon va a 0 por la derecha. ¿Esto por qué? Cuando yo analizo, por ejemplo, el intervalo y digo, ¿no? Va de 4 a 5, ¿no? Va de 4 a 5. Entonces, y va con y menos 4, se tiene que acercar por la derecha. Por la derecha. Entonces, este épsilon tiene que acercarse por la derecha, 0 por la derecha. Entonces, es justamente lo que planteo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí lo que vamos a plantear, ¿qué cosa es? Es la integral igualito, ¿no? Pero de 4 más ese épsilon, ¿no? Hacia el 5. ¿No? Nuevamente, voy a colocar aquí de dy sobre y menos 4 a la 1/3. Muchachos, a partir de ahora todo va a consistir en encontrar la primitiva, ¿no? Entonces colocamos aquí, ¿no? A modo de redactar, hallamos primero la primitiva. Ahí está. Colocar ahí está. De dy y menos 4 de 1/3, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer el típico cambio de variable, ¿no? Es una técnica bien tradicional. Un u, por ejemplo, y menos 4, ¿te acuerdas? Entonces derivábamos, ¿no? De du con respecto de y. Ponemos acá igual, ¿no? Con respecto de y. Esto será 1, entonces nos queda que d de u es igual a d de y. Entonces nos vamos a quedar, chicos, con estas dos cositas, ¿correcto? Nos vamos a quedar con esta expresión, que es el cambio de variable, y con la relación de diferenciales, ¿ya? Entonces vamos a reescribir nuestra integral. Tenemos aquí y es igual a ¿quién? Integral de ¿quién? Bueno, acá sería du, ¿no? du sobre y menos 4 te da u, ya sería u a la 1/3, ¿no?
Em, Ahora, esto lo puedo escribir ya con la forma polinomial, ¿no, chicos? Esto lo puedo escribir con la forma polinomial. Es decir, ¿no? Colocar i, integral de quién? De u a la menos 3 menos un tercio, ¿no? De u. Esto es igual por la formulita u a la menos un tercio más 1 entre, ¿no? Menos un tercio más 1, ¿correcto? Vamos a efectuar esto. Esto debe ser u, por ejemplo, u a la quién, a ver, 3 debe ser 2 tercios, ¿no, chicos? ¿No? 2 tercios. 2 tercios, acá también tiene que ser 2 tercios. Eso lo convierte en quién? En 3 medios de u a la 2 tercios, ¿correcto? Entonces regreso a mi variable inicial, que es básicamente y menos 4. Por lo tanto, y tiene que ser a quién? A 3 medios de quién? De y menos 4 a la 2 tercios más constante. Luego aplicamos el teorema fundamental para esta parte, ¿no? Para esta parte. A ver, voy a alejarme un poquito, espero que se note. Ahí está, ¿no? Voy a copiarlo aquí. Entonces colocamos la integral de quién? De 4 más e de 5. Ahí está. Un tercio. Lo estoy haciendo de esta forma porque estamos redactando la solución. Ya, voy a sacarme un poquito aquí. Ahí está. Ya. ¿Cómo nos quedó, muchachos? Nos quedó esto, ¿no? 3 medios de quién? De y menos 4 a la 2 tercios, evaluado de dónde? De 4 más e hasta el 5. Entonces esto va a ser igual a quién? A ver, va a ser igual a 3 medios, 5, 2 tercios, menos 3 medios de 4 más e menos 4 a la 2 tercios. ¿Correcto? A ver, sigamos efectuándolo. Tenemos aquí, esto es 1, ¿no? 1 sería 3 medios menos 3 medios de e a la 2 tercios. Entonces colocamos aquí, finalmente, porque falta todavía someterlo a proceso de límite. Finalmente, tenemos que la integral va a ser igual al límite de cuando e tiende a 0 más, ¿no? Por la derecha, ¿de quién? De 3 medios menos 3 medios por e a la 2 tercios. Chicos, esto no representa ninguna dificultad, ¿no? El reemplazo es directo. 0, se retira él, y solamente nos va a quedar 3 medios, ¿correcto? 3 medios. Ese debe ser el valor de la respuesta, ¿no? De la respuesta para esta integral impropia, ¿ya? Impropia. Entonces, puedes observar el proceso, ¿no? Lo he llevado, es una integral de impropia de segunda especie, me parece, ¿no? Lo colocas primero como quién, como límite, hacerlo por la derecha, ¿no? Y nuevamente, aquí la dificultad es encontrar la primitiva, regresar a la variable inicial y evaluarlo en el límite cuando epsilon tiene a 0 por la derecha, ¿ya? Listo, vamos con la siguiente pregunta. Bien, chicos, directamente vamos a la pregunta número 2, que también está interesante, ¿eh? Y aquí me voy a tomar un cierto paréntesis para poder deducir o demostrar, ¿no? La formulita que vamos a utilizar para el cálculo de ese volumen, ¿no? Dice lo siguiente, muchachos. Un lavamanos, a ver si no coloco el PDF, un ratito. Ya, ahí está. Un lavamanos de forma parabólica es modelado por la función f de x cuadrado sobre 36 al extremo del lavamanos se tiene una altura de 20 centímetros, ¿no? Mediante el método de corteza cilíndrica, calcule el volumen de agua con el cual se llenan el lavamanos. Considere el eje de rotación el centro del lavamanos. Ya, entonces, yo he dibujado, ¿no? Ahí el lavamanos, es un lavamanos de forma de parábola, ¿no? Paraboloide se dice. Entonces, para calcular el volumen de agua, básicamente lo que tendría que hacer, chicos, es una resta, ¿verdad? Una resta, o sea, entre el cilindro que va a originar y
el volumen, ¿no? El volumen debajo de esta curva, ¿no? Esta curva, este pedazo de curva va a girar esto de aquí. Esto va a girar, ¿no? Ahora vamos a colocar esta área. Me refiero a esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Esta región es la que va a girar y va a originar un volumen. Pero lo voy a restar, o sea, esto vas a restarlo ¿con quién? Con el volumen del cilindro, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a plantear? Primero vamos a plantear la ecuación directriz, ¿no? Que es el volumen de lavamanos, vamos a poner aquí lavamanos, no es otra cosa que el volumen del cilindro, ¿no? Menos el volumen de revolución. ¿Correcto? El volumen de revolución. El volumen del cilindro es fácil de calcular, porque tendría que encontrar, por ejemplo, la abscisa, ¿no? ¿Cuánto mediría esta abscisa, por ejemplo? No es tan complicado. Yo diría aquí, por ejemplo, ¿no? Que si la imagen es 20, aquí la imagen es 20, voy a colocar aquí. Si L es 20, a encontrar el X no es difícil, coloco aquí, ¿no? 20 es igual a X cuadrado sobre 36. Como estoy para el lado positivo, entonces X ¿cuánto sería? X tomaría el valor de, ahora voy a agarrar mi calculadora. 20 por 36. Hablamos de 12 raíz de 5, ¿ya? 12 raíz de 5. Entonces, la gráfica va de 0 a 12 raíz de 5 con esta regla de correspondencia y va a girar, ¿no? Y en el caso del cilindro, ¿no? El volumen del cilindro, vamos a poner acá, aquí asterisco, volumen, ¿no? Del cilindro. Volumen del cilindro es igual a ¿quién? El área de la circunferencia, que debe ser pi por radio al cuadrado, pi por 12 raíz de 5 al cuadrado multiplicado por la altura, que debe ser 20. A ver, vamos a calcular de una vez. Vamos a manejar esta cifra. Ya, por 20 colocamos aquí. 14.400 pi, ¿no? 14.400 pi. Eso es el volumen del cilindro, ¿no? Del cilindro. Ahora, tenemos que restarle el volumen de revolución. Ya, el volumen de revolución, muchachos, justamente lo vamos a encontrar mediante el método de corteza cilíndrica o capas cilíndricas, que he visto también algunos textos que lo mencionan. Voy a tomarme el tiempo, muchachos, de inferir esa expresión. De repente no te acuerdas en el examen y yo creo que en inversión de unos cuantos minutos te puede ayudar a recordar. Vamos a demostrarlo. Ya. Para demostrar el método de capas cilíndricas, chicos, aquí lo que he dibujado, ¿no? Es justamente una cáscara cilíndrica. Bueno, aquí vamos a dejar una forma más. A ver, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. Vamos a completar la figura. Ya, y va a girar, va a girar. Entonces, ¿cómo calculamos este cascarón? Es bien sencillo, chicos. Es el área, el volumen del cilindro más grande menos el volumen del cilindro más chiquitito, ¿no? Entonces podemos plantearlo de esta forma, ¿no? Decimos lo siguiente. Pi, ¿no? Pi por el radio al cuadrado. El radio, chicos, aquí tiene que ser ¿quién? XI, ¿verdad? Entonces colocamos XI elevado al cuadrado. Multiplicado por ¿quién? Por H. Muchachos, H en el fondo es, hablando en términos de promedio, ¿no? F de X asterisco. Voy a colocar X, acá, XI. De X asterisco de I. Es la imagen para el rojo, ¿no? Este de acá, ¿no? Es la imagen. Entonces voy a colocar aquí base, área de la base por altura, que debe ser F de X asterisco de I, ¿no? Es el cilindro grande, menos ¿quién? Menos pi por radio al cuadrado, que debe ser X y menos 1, todo al cuadrado por F de X asterisco de I. ¿Correcto? Esa es una capa, una pequeña capa. Lo que voy a hacer, muchachos, es factorizar. Mira, voy a hacer pi, que se repite, F de X asterisco de I, multiplicado por ¿quién? Por los no comunes, ¿no? Que debe ser XI al cuadrado y menos 1 al cuadrado también. Y esto lo voy a desdoblar a qué cosa, chicos. Lo voy a desdoblar en diferencia de cuadrados. Lo que me va a quedar así, ¿no? Pi. Ahí está la suma por la diferencia. Ahí está. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Como lo quiero adaptar a la integral de Riemann, ¿no?
que es una sumatoria, he escogido este intervalo, ¿no? El punto medio, ¿no? Es usualmente escoger el punto medio entre los dos, entre los extremos, ¿no? De la variación, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es dividir entre 2 y multiplicar por 2, ¿correcto? Y esta partecita de acá, esta diferencia, sabes que es básicamente el delta de x, el delta de xy, que voy a colocar aquí, delta de xy. Entonces, ¿cómo nos va a quedar finalmente esa cascarita? 2pi por f, x asterisco de y, por x y asterisco, ¿no? Por delta de xy, ¿no? Delta de xy. Lo reordeno todo para que se note mejor. 2pi xy asterisco por f de x asterisco de y por delta de xy, ¿no? Ahora, esto es 1. Si yo, por ejemplo, los sumo todas las cáscaras que van, por ejemplo, del punto A hacia el punto B, entonces hablo, ¿no?, de la sumatoria, de cuando iba 1 hasta n, de 2pi, ¿no? Ahí está. Esto de aquí, delta de xy. Y si lo someto a un proceso de límite, muchachos, al límite, cuando crece indefinidamente, de n al infinito, esto no es otra cosa que ¿quién? Que la integral desde A hasta B de ¿quién? De 2pi x por f de x diferencial de x, ¿ya? Así es como obtienes el volumen de una curva, ¿no? De una curva separada por A y B que rota alrededor de ¿quién? Alrededor del eje Y, ¿ya? Del eje Y. Bueno, me he tomado el tiempito para poder deducirlo, no es tan difícil, ¿no? Solamente es acoplarlo a la suma de Riemann y ya está. Y esto es lo que vamos a utilizar justamente para encontrar el volumen de revolución. Vamos con el enunciado, continuamos. Decimos lo siguiente, entonces. Luego, aquí, luego planteamos. Recuerda que tenemos que presentar, ¿no? Una redacción de la solución. Luego planteamos, ¿no? El volumen de revolución debe ser igual a ¿quién? Según la gráfica. Integral de ¿quién? De 0 a 12 raíz de 5, ¿no? ¿De quién? De x multiplicado por ¿quién? Por la función, por f de x. Pero f de x es ¿quién? X cuadrado sobre 36 diferencial de x. Voy a copiar la formulita, mira que la que estoy utilizando. El volumen es igual a ¿quién? Aquí. A B 2pi x f de x diferencial de x. Aquí lo que me está faltando es el 2pi, ¿no? Voy a colocar aquí el 2pi. Entonces ya está. La suerte está echada, solo es cuestión de operar nada más. Ya, vamos a avanzar esta partecita. A ver, decimos, vamos a ordenar todo esto, todo este desorden. 2pi 0 12 raíz de 5, acá va a ser x cubo sobre 36 de x. Ya está. Avanzo con la simplificación. El volumen de revolución tiene que ser igual a ¿quién? Pi sobre 18, ¿no? Pi sobre 18. Ahí está. X cubo diferencial de x. Esto no es tan complicado porque la primitiva es x cuarta sobre 4. Entonces debe ser pi sobre 18, ¿no? ¿Por quién? Por x cuarta sobre 4. ¿Evaluado de dónde? Desde 0 hasta 12 raíz de 5, ¿no? Bien, esto es calculadora nada más. Voy a escribirlo de todas maneras porque tú sabes que los profesores siempre piden el procedimiento. El 4 sale. 4 por 18 es, a ver, 4 por 18, 72. Pi sobre 72. Y acá está lo interesante, ¿no? Que debe ser 12 raíz de 5, todo elevado a la cuarta, ¿no? Menos el 0 que ya está. Entonces, ¿cómo nos quedaría finalmente? 12, a ver, 12 raíz de 5 elevado a la cuarta entre 72. Ya, 7200, ¿no? 7200 pi. Ojo que es el volumen de revolución. Ya, es el volumen de revolución. Ahora, ¿recuerdas que tengo un inicio calculamos el volumen del cilindro? Es este de aquí, ¿no? Esta cantidad, esta partecita, mira. El volumen del cilindro.
Y luego calculamos lo que es el volumen de revolución, que vendría a ser esta cantidad. Entonces, solo es cuestión de restarlo, ¿no? Finalmente colocamos. Finalmente, ¿no? El volumen del lavatorio es igual a ¿quién? Volumen del cilindro, que sería 14.400 pi, menos el volumen de revolución, que sería 7.200 pi. Entonces, el volumen del lavatorio nos quedaría como ¿quién? Menos 7.200. La mitad, ¿sí o no? Justo, mira, 7.200. ¿No? 7.200. 7.200 pi. Ahora, si quieres un valor, pues, numérico, multiplicamos por pi y decimos que es aproximadamente 22.619,47 centímetros cúbicos. Ya, ahí está, centímetros cúbicos. Listo, muchachos. Entonces, esta es la preguntita número 2. También me pareció interesante. Y sí, para mí creo que fue pertinente exponer de dónde se obtiene esta formulita. Ya no te vayas a olvidar esta formulita. Listo, ahora vamos con la pregunta número 1. Bueno, justo la voy a colocar aquí, la pregunta número 1. Ahí está. Determine el volumen generado cuando gira cada una de las siguientes regiones que definen las curvas dadas alrededor del eje especificado. Y, x a la cuarta, y0, x1, alrededor de x2. Bueno, lo que enuncia, muchachos, está aquí dibujado, ¿ya? Esta es la curva y, x a la cuarta. Ahí está, esta es la curva, ¿no? Que va desde 0 a 1 y que va a girar alrededor del x igual a 2, ¿no? Es una forma donde el eje está fuera, ya no está en x0, ¿ya? Y he colocado la expresión directa nada más, ya en el problema anterior ya hemos visto, ¿no? de dónde proviene, pero en este caso estamos viendo cuando les digo el eje está fuera, ¿no? Y tenemos que analizar. El único cambio es, chicos, que en esta parte, ¿no? En el valor absoluto de x menos c, donde c es justamente el centro de rotación. Tiene que estar, o mejor dicho, tiene que estar fuera del intervalo de integración. En este caso debe ser de 0 a 1, ¿ya? Y la imagen de f de x tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x que pertenece de A y B. Acá lo estás viendo. Ahora, ¿qué nos puede salir? ¿Nos puede salir 2 menos x o x menos 2? Esa es la gran pregunta. Entonces, escribimos para nuestro caso particular en la integración. Tiene que ser, entonces decimos, ¿no? Aquí. Entonces, tenemos que 0 está a x, es menor o igual que 1. Y aquí está ocurriendo que nuestro eje es ¿no? Menor o igual que 2, ¿no? O sea, se ubica en esta parte. Si analizamos entre estos dos casos que estamos viendo, nos ubicamos en el primero, ¿no? Entonces tiene que ser, decimos, x menos 2 tiene que salir como ¿quién? Como 2 menos x. Luego planteamos, ¿no? Luego planteamos, ¿ya? Luego planteamos lo siguiente. Ahí está, voy a copiar nuevamente esto de aquí. Volumen 2pi. Ahora sí es de 0 a 1. ¿De 0 a 1 de quién? De 2 menos x. 2 menos x, ¿por quién? Bueno, supuestamente es f de x. F de x tiene que ser ¿quién? X cuarta. Ahí está. X cuarta diferencial de x. El resto, muchachos, ya es operativo, ¿no? Vamos a efectuarlo. 2pi. 0 a 1. Quinta. Diferencial de x. 2pi. Abro llave, debe ser 2, integral de 0 a 1. X cuarto diferencial de x menos la integral de 0 a 1. X a la quinta diferencial de x. Ahí está, ¿no? Bien. Seguimos. Esto no es tan complicado, muchachos. Sobre 5 igualado de 0 a 1 menos, y acá tenemos x sexta, ¿no? X sexta sobre 6, 0 a 1. Bueno, para efectos prácticos pondré directamente el valor, ¿ya? 2pi multiplicado por ¿quién? Nos sale 7 sobre 30, muchachos. 7 sobre 30, es decir, 7pi sobre 15. O si quieres también lo pueden colocar
en forma aproximada, ¿no? Vamos a colocar aquí 7pi sobre 15. El volumen tiene que ser aproximadamente, bueno, aproximado, tiene que ser 1,46, ¿no? 46,6, ¿no? Unidades cúbicas. Ya está. Esta sería, muchachos, la respuesta, ¿no? Aproximada, o en todo caso la fraccionaria, del volumen de la curva que gira sobre el eje 2. ¿Ya? Solamente es una aplicación nada más, una extensión de la propiedad anterior que hemos hecho. Así que está más directa la preguntita. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Bien, chicos, vamos a continuar con el problema número 5, que ya tiene que ver con las áreas de superficie, ¿no?, engendrada por revolución, como la misma pregunta lo dice. Voy a colocar el PDF, ¿sí?, para que veas. Esta es la pregunta número 5. Aquí está. Ahí está. La pregunta número 5 dice: calcular el área de la superficie engendrada por la revolución alrededor del eje X de la parábola y cuadrado igual a 4x entre x sub 0 y x... a ver. Pregunta 5. Calcular el área de la superficie engendrada por la revolución alrededor del eje X y la parábola y cuadrado igual a 4x entre x0 y x2. Y esboce las gráficas. Bueno, lo que he comenzado con esta solución, muchachos, para comenzar, bueno, hay una gráfica. Yo creo que el profesor tranquilamente puede estar, ¿no?, puede aprobar ese gráfico, ¿no? Entonces vamos a calcular. Pero al igual que en el área del volumen, mejor, ¿no?, por revolución en el eje Y, me voy a tomar la molestia de intentar deducir esta propiedad. Ya no es tan complicado, ¿verdad? Solo tiene que trabajar con los diferenciales. Ahora, la expresión que yo voy a deducir tiene que ver con las ecuaciones paramétricas. Ya no es con f de x igual a y, sino con x de t y y de t. Mira, te voy a explicar. Ya acá está una especie de cintilla, ¿no?, la cual, por ejemplo, chicos, yo voy a dar, por ejemplo, esta curva paramétrica. Esta curva está expresada en ¿qué, muchachos? Está expresada en x de t, y de t. Ojo, es la ecuación paramétrica, ¿ya? Aquí podemos tranquilamente decir que esta altura de este anillo, digamos, ¿no?, o esta cintilla, es y de t, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, para una sola cinta bien delgadita, cuál sería su área, ¿no? Su área. Entonces, muchachos, el área ¿no?, de la superficie lateral de un cilindro, ¿cómo la calculas? A ver, ¿cómo calculas el área de la superficie lateral del cilindro? Es multiplicando, ¿qué cosa? La longitud de la circunferencia, que lo define por la generatriz, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién sería? La longitud de la circunferencia la encontramos ¿con quién? Con pi por diámetro, que debe ser 2pi por y de t, ¿correcto? Por y de t. Y luego tenemos, ¿no?, la generatriz. En este caso, chicos, estamos hablando de quién. Si hagamos una pequeña fracción, una pequeña porción, lo vamos a llamar, por ejemplo, un DDS. Entonces vamos a colocar aquí DDS. Pero DDS, muchachos, ¿dónde lo deduzco, profesor? No puedo, ¿cómo lo pongo o lo escribo en función de x, de t y de t? Ya, para eso lo que voy a hacer es agrandar esa curva y decir, él es, por ejemplo, mi DDS. Y él es mi d de x y mi d de y. ¿Correcto? Mi d de x y mi d de y. Ahora, muchachos, sabemos que por el teorema de Pitágoras tranquilamente podemos expresar esto, ¿no? ds al cuadrado es igual a d de x al cuadrado más d de y al cuadrado. ¿Correcto? Ahora, si tengo la representación paramétrica, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Y esto quiero que se entienda bien. Ya que d de x de t es igual a ¿quién? Sobre dt, ¿no? Es x' de t. No, oh, perdón, me estaba equivocando. Esta prima no va. Ya, ahí. ¿Ya? Entonces, d de x de t es x' de t por d de t. Entonces, esto es lo mismo, esto lo puedo reemplazar. Básicamente es lo de aquí, ¿no? Lo voy a reemplazar por esta notación. O sea, d de s es x' de t, ¿no?, por dt elevado al cuadrado más y' de t por d de t elevado al cuadrado. Si yo ordeno todo bonito, encuentro que en el fondo ds es la raíz cuadrada de x' de t, todo esto elevado al cuadrado,
más y' de t, todo esto elevado al cuadrado, por el diferencial de t. Y es justamente la expresión que yo voy a reemplazar, esta de aquí, mira, el ddS. Es la que va a entrar aquí, ¿correcto? Es la que va a entrar ahí. Entonces, ¿no? Digo, ¿no? Que para a una sola cintita tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que 2pi, ¿no? Por y de t, ¿no? Por la raíz de x' de t elevado al cuadrado, más y' de t elevado al cuadrado por dt, ¿correcto? Le voy a agregar la integral porque vamos ¿desde qué, muchachos? Desde un punto A hacia un punto B, desde un punto A hacia un punto B, ¿ya? Vamos en ese sentido. A ver, y esto, muchachos, debe ser el área de la superficie generada, ¿ya? Pero mucho cuidado. Lo que tenemos aquí presente es la forma paramétrica. Entonces, para nuestro problema, lo que vamos a hacer aquí es utilizar esa forma, ¿no? Ya, entonces vamos al problemita. Voy a colocar la expresión, ¿ya? Del área de superficie generada, o sea, ES. Y como les estaba comentando, tenemos que llevarlo a la forma paramétrica. Bueno, yo lo llevé a forma paramétrica a ver si sale un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, digo, ¿no? Si yo, por ejemplo, le menciono, o digo, ¿no? Que aquí, que el y vale t, por ejemplo, ¿no? El y vale t. Si y vale t, entonces, tranquilamente puedo decir que x vale, chicos, t cuadrado sobre 4, ¿correcto? T cuadrado sobre 4. Claro, mira, lo reemplazo aquí, t cuadrado entre 4 y vale x. Ahora, voy a encontrar los valores de inicio y fin, ¿no? Si está iniciando el punto 0, bacán, 0, ¿no? 0 con 0, ¿no? 0 con 0, sí cuadra, ¿no? Para 0, 0 y 6, normal. Pero, ¿dónde terminaría si para t en este punto? Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. X vale 2, o sea, x aquí valdría 2, ¿no? 2. Digo, como x vale 2, lo reemplazo. 2 es igual a ¿quién? A t cuadrado sobre 4. Con eso puedo deducir que t, ¿cuánto vale, muchachos? Sería 8, 2 raíz de 2, ¿sí o no? 2 raíz de 2. Entonces, la curva va a ser descrita desde t0 hasta ¿dónde? Desde t0, aquí no, ¿de dónde? Desde 0 hasta ¿dónde? Hasta 2 veces raíz de 2. Esto guárdalo porque son los límites de la integral, ¿ya? Los límites de la integral. Ahora, vamos a trabajar esta expresión, sobre todo esta de aquí, ¿no? La x' y y'. A ver, vamos a poner aquí. X' de t, básicamente es la derivada de ¿quién? A ver, acá había planteado, ¿no? De t cuadrado, ¿no, chicos? T cuadrado sobre 4. Ya, ¿cuánto vale eso? Sería pues un cuarto, ¿no? Un cuarto de 2t. O sea, hablamos de t medios, ¿no, chicos? T medios. En el caso de y me parece que es más sencillo, ¿no? En el caso de y' de t, bueno, pues derivada de t con respecto de t, eso tiene que darte 1. Ya, nos quedamos entonces, chicos, con esta información, con estas dos informaciones, y lo vamos a reemplazar justamente aquí. No te vayas a olvidar que esto está elevado al cuadrado, ¿no? Pues eso lo estoy haciendo por partecitas, ¿ya? Entonces lo vamos a reemplazar aquí, mira. Entonces colocamos aquí. Entonces decimos que S es 2pi, ¿ya? ¿De quién? De la integral que va desde 0 hasta 2 raíz de 2, ¿ya? Por y de t, bueno, y de t, ¿quién sería, muchachos? T. Por la raíz cuadrada de derivada, ¿no? Esto sería, chicos, t medios al cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿no? Más, y el sale 1, tenemos 1 al cuadrado, así, diferencial de t. Entonces, muchachos, todos nuestros esfuerzos se van a concentrar en calcular esta integral, ¿ya? Voy a hacerle algunos arreglos, ¿no? Unos arreglos estéticos a la expresión, cosa que así la podemos dejar. T, por ejemplo, aquí sería t cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces hablamos de raíz de t cuadrado. Si es sobre 4, sería acá más 4, ¿no, chicos?
sobre la raíz de 4 que sería 2 d de t. Si simplifica, entonces tenemos que S sería pi de la integral de 0 a 2 raíz de 2 t por t cuadrado más 4 diferencial de t. ¿Ya? Diferencial de t. Entonces, bueno, ¿qué puedo plantear aquí? Lo más probable, chicos, es que yo voy a utilizar el método el método de sustitución trigonométrica. ¿Ya? Lo voy a utilizar y después ya reemplazamos nada más. O sea, voy a calcular la primitiva. ¿Primitiva de quién? De esto, ¿no? T integral de t cuadrado más 4. Espero que esto sí lo hayas llevado. Estoy seguro que sí, para este nivel, a este nivel. Entonces voy a construir mi triangulito. Ya voy a construir mi triangulito. A ver. Vamos a colocar aquí un triángulo. Mira cómo lo voy a realizar, ya, este triangulito. Como es la suma, vamos a jugar con la tangente. Es decir, uno tiene que ser t, otro tiene que ser 2 y otro tiene que ser raíz de quién? De t cuadrado más 4. ¿Correcto? Y este ángulo le voy a llamar, por ejemplo, un ángulo teta. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a decir aquí, por ejemplo, es que t es 2 veces la tangente de teta. ¿Correcto? Este es el cambio de variable. Luego tenemos la relación de diferenciales, ¿no? Voy a derivar esto de aquí de t, de teta, acá igualito, con respecto de teta. Mira, lo estoy trabajando así despacito, ¿ah? Para que se pueda entender. De t, de teta, 2 veces. Derivada de la tangente, muchachos, debe ser secante cuadrada, ¿no? Secante cuadrada de teta. Por lo tanto, de dt es 2 veces la secante cuadrado de teta diferencial de teta. Y por último tenemos el cambio que suprime la raíz, ¿no? Aquí puedo decir tranquilamente que 2 veces la secante de teta, ¿no? Es la raíz cuadrada de t cuadrado más 4, ¿correcto? Entonces, cuando usted haga una sustitución trigonométrica, tiene que tener 3 cositas. Primero, el cambio de variable. Luego, la relación de diferenciales. Y por último, la expresión que suprime la raíz. ¿Ya? Y eso lo vamos a llevar a tu cambio de variable, ¿no? Un momentito, voy a colocarlo aquí. A ver, espero que se logre ver. Ya. Entonces, colocamos aquí. Entonces, y va a cambiar de rostro, ¿no? ¿Integral de quién? De 2 veces la tangente de teta por la raíz, que debe ser 2 veces la secante de teta, y el dt, ¿no? El diferencial de t, que es, voy a colocarlo aquí, lo estoy copiando por si acaso, 2 veces la secante cuadrada, ¿no? ¿Sí? Secante cuadrada. Secante cuadrada de teta. ¿Ya? De teta. A ver. Ya, listo. Entonces, muchachos, vamos con la operación. Hablamos de 8, ¿no? 8 veces la integral de quién? De la tangente de teta por la secante cubo, mira. Secante cubo de teta, de teta. ¿Correcto? De teta. Entonces, aquí. Entonces, cuando me enfrento a esta integral, ¿no? Puedo decir, o sea, es cierto, hay una relación entre tangente y secante, pero me convendría llevarla, chicos, a lo que es senos y cosenos. Entonces, mejor lo que voy a plantear es lo siguiente. ¿Integral de quién? De 8 de seno de teta entre coseno, ¿no? Identidad de cociente. Y esta secante debe ser 1 sobre coseno elevado al cubo de teta. Entonces nos va a quedar como y es igual a 8 integral de quién? De seno de teta entre coseno cuarta de teta. De teta. ¿Correcto? Ahora, tú miras, ¿cómo resuelvo esto? Esto es bien sencillito, muchachos. ¿Por qué? Tienen que conocer los diferenciales, ¿no? O la derivada. A ver, puedo decir derivada de quién? Del coseno de teta es igual, con respecto de teta, es igual a menos seno de teta, ¿no? Entonces, si yo lo acomodo, por ejemplo, digo lo siguiente. Menos
diferencial del coseno de teta es igual a seno de teta de teta. Y es justamente lo que aparece en esta integral. Pues miren, esta expresión es esta expresión de aquí. La voy a reemplazar y vas a ver que ya se pone más sencillita, ¿no? Mira, integral de quién. Voy a colocar menos 8, ¿no? Aquí, diferencial sobre, ¿no? O lo que es lo mismo, si quieres, lo voy a colocar de esta forma, ¿no? Coseno a la menos 4 de teta. Uy, parece que entra. Sí, entró, ¿ya? Bien, entonces es un tipo polinomial. Menos 8, acá tenemos más 1, ¿no? Debe ser coseno de menos 3 entre, la suma también aquí menos 3. Estamos hablando de 8 tercios de coseno a la menos 3 de teta. Pero lo voy a regresar a la variable principal, que es el t, pues, ¿no? Entonces digo, y es igual a ¿quién? A ver, secante debe ser, ¿no? Si es 1 sobre coseno, debe ser secante. Entonces secante cubo, ya, 8 tercios de la secante. Raíz de t cuadrado sobre 4 sobre 2, y todo esto elevado al cubo. Ojo que esto es 1 sobre coseno que es secante, entonces mejor lo tú. Y muchachos, nos va a quedar finalmente, si simplifico y todo, cuadrado más 4 elevado al cubo sobre 3. Correcto. Entonces, esta es la primitiva de esta integral, pues, ¿no? De la que estábamos buscando. ¿No? De esta de aquí. ¿Ya? Ahora vamos a efectuarlo de una vez con los numeritos. Voy a la siguiente lámina. Ya está, la estamos armando finalmente. Viene a hacer esta expresión de aquí. ¿Sí? Porque ya hemos llegado a la primitiva. Y bueno, pues chicos, nos queda reemplazar. A ver, ¿cómo nos quedaría? En la primera parte, bueno, pi, vamos a poner aquí. 0 normal se va haciendo, ¿o no? A ver. Cuando es 2 raíz de 2 al cuadrado, 8. 8 más 4, 12. Ya, a ver, vamos a colocar con calculadora, ¿ya? Nos quedaría 8 raíz de 3. 8 raíz de 3. Menos, si fuera 0, 2. 8, ¿no? 8 tercios. Ya está. Entonces, aproximadamente valdría esto. Aproximadamente valdría eso. 35,15. ¿No? 35,15 unidades cuadradas. ¿Ya? Esa sería la respuesta para este ejercicio o para este problema en el examen. ¿Ya? 35,15 unidades cuadradas. Listo, vamos a la siguiente pregunta. A ver. Bien, vamos a continuar con el problema número 6. Es un problema que también tiene que ver con la superficie generada por revolución. ¿Ya? Pero en esta ocasión vamos a utilizar la fórmula alternativa. O sea, en el anterior ejercicio hemos utilizado la fórmula con la expresión paramétrica, ¿no? De x, t y y, t. Pero en cambio aquí lo que vamos a utilizar es la expresión que única y exclusivamente depende de f de x. ¿Ya? De f de x. Es el área generada por una revolución de una línea, ¿no? De una curva. Es la integral desde a hasta b, donde son los límites, ¿no? De donde está f de x. Acá tenemos el mismo f de x. Y acá tenemos la derivada de f con respecto de x, ¿no? Bueno, entonces vamos a efectuar este cálculo, ¿no? Dice, un adorno ha sido diseñado mediante la revolución de la gráfica de la curva, ya lo ven, cuando está de menos 3 a 3, alrededor del eje x, donde x y y se miden en centímetros. Calcule el área de la superficie de revolución generada. Ya está, ¡zas!, ¿no? Se genera. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta formulita nada más, ¿ya? La demostración es básicamente alterar la otra fórmula que hemos utilizado. Entonces nos quedaría así, muchachos. Nos quedaría así. Que S es igual a ¿quién? A 2pi. ¿De dónde? Como la región es simétrica, tranquilamente puedo decir que es el doble, ¿no? El doble. Voy a colocar aquí S medios para corregir eso, porque es el doble, ojo, el doble. Desde 0 a 3, ¿de quién? De y, que en este caso viene a ser raíz de 25, menos x al cuadrado, ¿no? ¿Por quién? Por la raíz de 1 más la derivada de raíz de 25, ¿no? 25 menos x al cuadrado con respecto a x, ¿no? No te vas a olvidar que todo esto está
elevado al cuadrado. Y finalmente queda el diferencial de x. Ya está. Ahora, suena un poquito amplia la experiencia, amplia la expresión, pero bueno, por experiencia le puedo decir que esto se puede simplificar más rápido. Vamos a derivar, vamos a encontrar la derivada de esta función, ¿ya? Vamos a denotar asterisco como una operación individual. Entonces decimos, ¿no? Derivada de la raíz de 25 menos x cuadrado con respecto de x. En este caso lo que voy a utilizar, chicos, es la regla de la cadena, ¿no? Porque es una función compuesta. ¿Ya? Vas a colocar la variable que está dentro de la función y la vas a repetir. Mira, de raíz de 25 menos x cuadrado entre de 25 menos x cuadrado, y también es lo que se escribe con respecto de x. Bueno, aquí por ejemplo ya no es tan complicado, ¿no? Porque la derivada de la raíz de algo con respecto de eso es 1, ¿no? 1 sobre 2 veces la raíz de 25 menos x al cuadrado, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Y la derivada de esta expresión, bueno, sería 0 menos 2, ¿no? Menos 2x. Entonces, ¿qué es lo que te va a quedar al final? Si simplificas, te va a quedar menos x entre la raíz de 25 menos x al cuadrado, ¿correcto? X al cuadrado. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer aquí es reemplazarlo y operar esta partecita, ya que es lo más probable que, como les digo, se simplifique. ¿Ya? A ver, nuevamente, ¿no? Asterisco para anotar una operación individual. Entonces tenemos aquí raíz de, ¿quién? 1. Si es del cuadrado, hablamos de x al cuadrado entre 25 menos x al cuadrado, ¿no? Esto ya sería igual a ¿quién? Homogenizo 25 menos x al cuadrado más x al cuadrado entre 25 menos x al cuadrado. Raíz. ¿Ya? Raíz. Entonces, ¿no? Y esto llega a ser ¿quién? Bueno, sería 5, ¿no? 5. 25 menos x al cuadrado. Nos queda. Entonces, toda esta expresión de aquí, toda esta expresión, muchachos, es equivalente a esta. Entonces, te das cuenta que la integral rápidamente se resuelve, ¿no? Entonces, colocamos luego. Tenemos. Ahora sí, este 2 lo voy a pasar a multiplicar. La superficie, el área de superficie generada es 4pi. ¿Por quién? Por 0 a 3, ¿no? De raíz de 25 menos x al cuadrado por 5 entre raíz de 25 menos x al cuadrado. Todo esto diferencial de x, ¿no? Había probado con la forma polar, pero se complica un poquito. Entonces está la más cortita por el hecho de la derivada de la raíz, ¿no? Simplificamos, muchachos, esta parte y esta parte, y nos va a quedar s 4pi de 0 a 3, 5 diferencial de x. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 20 pi de 0 a 3 diferencial de x, ¿correcto? Y s es igual a ¿quién? Bueno, la integral no es tan complicada de poder, ¿no? 20 pi por x evaluado de 0 a 3. Y tienes que esto te da, ¿cuánto? 3 menos el 60, ¿no? 60 veces pi. Bueno, ya con la calculadora puedes incluso ¿no? colocar el valor aproximado. Pero esa sería la respuesta a esta pregunta. Como te percatarás, no es tan complicada. No estaba tan complicada en el sentido de que la forma es simétrica, ¿no? Y en segundo lugar, porque la otra expresión ayuda bastante. ¿Pude haberla aplicado con la forma paramétrica? Sí. Tener que cambiar a x coseno de t y y seno de t. Si gustas, inténtalo. Pero me parece que la solución va a salir un poquito extensa, ¿ya? Algo nomás, ¿ah? Y también va a haber confusión con los arcos que vas a reemplazar. Entonces preferí utilizar este método. ¿Listo, chicos? Vamos con la siguiente pregunta. Bien, vamos con la pregunta número 4. Aquí justamente la voy a colocar, la pregunta número 4. Leamos, por favor. Un cuerpo se desplaza siguiendo la trayectoria dada por la ecuación de posición. Bueno, allí lo que ha hecho el profesor, ¿no? En el examen ha colocado y es igual a 9 menos x a la 2 tercios, ¿no? Que vendría a ser
raíz cúbica de x al cuadrado, ¿no? Todo eso elevado a las 3 medios. Miren, lo que yo voy a utilizar, y es justamente lo que escribí aquí, es la primera expresión para encontrar la longitud de una curva, ¿no? De un punto hacia otro, ¿no? Cuando va desde A hasta B, ¿no? En esta forma, en la forma cartesiana. Bien, ahora, me voy a enfrentar a una expresión de derivada, pero con esto, ¿no? Que es un poquito complicado. Pero miren, chicos, lo que yo pensé hacer aquí es que cuando yo reacomodo la expresión tiene cierta regularidad, ¿no? Y podemos aplicar otro tipo de derivada, ¿no? Que es la derivada implícita, ¿ya? Miren, vamos a agarrar esta expresión porque recuerden que todo depende básicamente de esta derivada, ¿no? Entonces voy a reordenar, o sea, y, ¿no? Voy a copiar nuevamente, ¿ya? 9 menos x a la 2 tercios 3 medios. Eso implica que puedo encontrar y a la 2 tercios, ¿no? Porque estoy sacando, elevo al cuadrado y saco raíz cúbica. Igual aquí 9 menos x a la 2 tercios. ¿Correcto? Entonces, puedo encontrar finalmente x a la 2 tercios más y a la 2 tercios igual a 9. ¿Correcto? Igual a 9. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a derivarlo, pero esta vez, como les digo, de forma implícita. ¿Ya? Vamos a derivar de forma implícita. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente, ¿no? De dx, a toda esta expresión de aquí. Recuerden que la derivada implícita es un tipo especial de derivada, pero que ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante. Entonces sacamos aquí de dx, ¿no? Igual a 9. No, perdón, de 9, ¿no? Ya. Entonces, bueno, aquí en la parte derecha no hay problema, eso viene a ser 0, ¿ya? Pero en la parte izquierda lo que tienes que considerar es que y es una función, no es que sea una constante, ¿no? Por eso de ahí viene la particularidad de la derivada implícita, ¿ya? Entonces vamos a repartir la derivada, tenemos aquí de dx a la 2 tercios más de dx y a la 2 tercios es igual a 0. ¿Correcto? Es igual a 0. Esta parte, el primer sumando, disculpen, el primer sumando, no hay problema. Todos saben que el exponente baja y tenemos x, sería menos 1, ¿no? Sería menos un tercio, ¿no? Sí, menos un tercio. Más, y aquí tenemos que utilizar la regla de la cadena, ¿ya? Porque le digo que y es una función. ¿Ya? Y es una función. A ver, tengo aquí de dy por de dy sobre dx, ¿no? Y esto vale 0. Ahora, ya no hay pues tanta complicación. Aquí puedo utilizar lo mismo. Sería 2 tercios de x a la menos 1 tercio más 2 tercios de y, ¿no? De y igualito, ¿no? A la menos 1 tercio. Todo esto por d de y y d de x. Observa, por favor, que justamente nuestro objetivo es encontrar d de y sobre dx. Entonces, todo corresponde, muchachos, al poder despejar esta expresión. ¿Ya? Buenas noticias, porque el 2 tercios se retira. No hay problema. Entonces, ¿cómo nos quedaría d de y d de x? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, para comenzar, el x pasa a restar, ¿no? Menos x a la menos 1 tercio, ¿no? Sobre y a la menos 1 tercio, ¿correcto? A la menos 1 tercio. Entonces, si yo trabajo todo esto, ¿no? Esto me parece que me va a quedar así. Me va a quedar menos, menos es una inversa, ¿no? Acá también inversa, sería y sobre x todo, ¿no? Elevado a la 1 tercio, ¿correcto? A la 1 tercio. Bien, bien, bien. Entonces, ahora, puedo regresar a y, o sea, a y que es 9 menos 2 tercios, 9 menos x a la 2 tercios. Me parece que no, por el momento voy a dejarlo ahí, ¿ya? Porque lo vamos a reemplazar ¿en dónde? Justamente en la integral que habíamos, ¿no? Habíamos aquí planteado, ¿no? Entonces vamos a copiarlo, ya vamos a copiarlo. Entonces, luego reemplazamos, ¿no? Luego reemplazamos. Tenemos entonces que L vale ¿dónde?
Bueno, el problema mismo lo dice, ¿no? Integral de quién? De 1 a 2 de la raíz cuadrada, ¿correcto? Sería aquí 1 más, el menos ya sabes que se vuelve más con el cuadrado. Tenemos aquí y sobre x, ¿no? A la 2 tercios, ¿no? A la 2 tercios, porque es al cuadrado y un tercio del exponente. Y todo esto por d de x, ¿no? D de x. Todavía no he tocado el y, ¿por qué? Porque al parecer se va a formar la misma regla de correspondencia, muchachos. Miren, L es igual a la integral de 1 a 2 raíz de quién. Esto es x2 tercios, entonces tenemos aquí x a la 2 tercios, estoy homogenizando, ojo, estoy homogenizando, ¿ya? Dividido entre quién, entre x a la 2 tercios. Y todo esto sería diferencial de x, ¿ya? Diferencial de x. Entonces, hay una agradable sorpresa. Voy a colocar aquí nuevamente la integral para no perder la secuencia. L es igual a quién, de 1 a 2 x a la 2 tercios más y a la 2 tercios sobre x a la 2 tercios d de x, ¿no? Pero no te vayas a olvidar que justamente fue la regla de correspondencia que yo, ¿no?, despejé para la derivada implícita. Entonces lo puedo, ¿no?, cambiar. Bien, chicos, la suerte está echada para el problema, ¿no? Esto es 9 entre x a la 2 tercios de x. Tenemos entonces que esto equivale a 3, sale porque es una constante. 1 a 2. Y tenemos que sería x a la menos un tercio, ¿no? X a la... Sí, menos un tercio. Perfecto. Diferencial de x. Aplicamos la regla de x a la n, ¿no? Para la integral. Entonces vamos a colocar aquí asterisco para denotar operación individual, ¿ya? Por si acaso, vamos a hacerlo más ordenadito. Recuerda que el profesor está pidiendo procedimiento, ¿ya? Tenemos x a la menos un tercio más 1 entre menos un tercio más 1. Eso es igual a quién. Sería x a la 2 tercios, ¿no, chicos? ¿Sí? X a la 2 tercios dividido entre 2 tercios. O sea, hablamos de 3 medios de x a la 2 tercios. Finalmente, colocamos acá. Finalmente, L es igual a quién? A 3, ¿no? Por 3 medios de una vez porque lo puedo retirar. 3 medios de quién? De x a la 2 tercios. ¿De dónde? ¿Evalúa dónde? Desde 1 hasta 2. Todo eso, chicos, ya le corresponde a la calculadora. Voy a repasar de todas maneras. Tenemos L, que es 9 medios. ¿No? 9 medios, sí, 9 medios. 9 medios de, bueno, acá tenemos 2 a la 2 tercios menos 1 a la 2 tercios. Como les digo, todo esto ya corresponde a la calculadora. Vamos a utilizarla. 9 medios por 2. Aproximadamente tenemos a 2,64 unidades, ¿no? 2,64 unidades. Y esa sería la respuesta para nuestro problema número 4. ¿Correcto? Entonces aquí, muchachos, lo que he utilizado son dos cositas. Guardemos la lección del problema, ¿no? Una cosa es utilizar la forma cartesiana, porque pasar la paramétrica de esta expresión no creo que sea tan conveniente. Prefiero utilizar la forma cartesiana. Voy a colocar aquí, ¿ya? Esta es forma cartesiana. Esta es la forma cartesiana. La deducción de esa formulita tiene que ver también con lo que hemos dicho para la superficie de revolución, ¿no? El área de superficie de revolución. La misma idea, y ahí pues se reacomoda, pero solamente considerando la longitud nada más, ya no dando la vuelta, sino solamente la longitud. Y la otra lección también es recordar tu cálculo 1, ¿no?, que es utilizar la derivada implícita. Bien, chicos, vamos con el siguiente y último problema, me parece. A ver, su último problema. Ya hemos resuelto casi todos, ¿no? 5. Sí, en efecto. Vamos con el último problema. Bien, muchachos, vamos con la última pregunta ya de esta evaluación. La pregunta número 3, que también es una aplicación, ¿no?, de la longitud de curva. Dice calcular la longitud, bueno, de esa expresión, comprendida entre las rectas x3 a x5. Entonces voy a colocar aquí
la formulita que ya hemos aplicado anteriormente. Y bueno, una gráfica referencial, ¿ya? Entonces todo el trabajo va a consistir en dos partes. Primero, encontrar la derivada, la derivada de esta expresión, y luego resolver la integral, ¿ya? Entonces, veamos. Voy a anotar aquí operación individual asterisco, ¿sí? Porque mi objetivo es encontrar la derivada de la raíz cuadrada de 2x menos 6 al cubo, ¿no? Voy a utilizar la regla de la cadena, ¿no? Muy interesante. Aquí 2x menos 6, que también de 2x menos 6 dx, ¿correcto? Dx. Entonces, bueno, no es tan complicado porque en el fondo es la misma variable, sería 3 medios, hablamos de 3 medios de 2x menos 6, y eso le he restado con 1, ¿no? Un medio sería, ¿no? Un medio, ya está. Y esta parte sería pues solamente 2. O sea, ¿cómo nos quedaría la derivada? ¿Cómo nos quedaría? Se simplifica y tenemos 3 veces la raíz de 2x menos 6. Perfecto, hasta ahí todo normal. Entonces, rápidamente nos vamos a la expresión L. Ya así, para este caso utilizamos, ¿no? ¿Integral de dónde? Supone que es de 3 a 5. De 3 a 5. De la raíz cuadrada. Vamos a poner la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más 3 2x menos 6 de dx, ¿no? De dx. Bien, solamente es cuestión de aplicar esto, ¿no? Sobre 3, 5. Voy a hacer un poquito de espacio. Recuerda que el profesor está pidiendo el procedimiento. 9 por 2x menos 6, ¿verdad? Porque la raíz aparece. Todo esto diferencial de x. Voy a seguir trabajando la expresión de adentro. 3, 5. Raíz de 1 más 18x menos 54. Diferencial de x. ¿Correcto? Luego tenemos L. 3, 5. Raíz de... nos quedaría pues 18, muchachos. 18x menos 53. ¿Sí o no? Diferencial de x. ¿Correcto? Diferencial de x. Bueno, yo creo que en la última parte de este trabajo es calcular la primitiva nada más, ¿no? Donde voy a decir, por ejemplo, que la letra U corresponde a 18x menos 53. Voy a derivarlo con respecto de x. ¿Listo? Tenemos que du es 18 veces de dx, o en todo caso, que d de x es igual a du sobre 18, ¿correcto? Ahora, esta expresión de aquí ya tranquilamente, pues la L ya se puede calcular, ¿no? L, nuevamente, ¿no? De 3 a 5. Ah, perdón. Falta la primitiva, lo que le estaba diciendo, lo que estaba comentando. La primitiva. Entonces, y nos quedaría como integral de ¿quién? De raíz de u, ¿no? Diferencial de u, que sería d de u sobre 18, ¿no? Me parece que eso queda. Sí, porque lo estoy cambiando de variable, ¿ya? A esta parte, ¿no? Le estoy aplicando el cambio de variable. Esto de aquí, ¿ya? Vamos a resolver entonces, muchachos, esta integral. Esta es, a ver, y nos quedaría 1 sobre 18. ¿De quién? Hablamos de un medio. Entonces tenemos u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1. ¿Sí? 1 medio más 1. ¿Correcto? Entonces tienes aquí el i. 1 sobre 18. 3 medios. U. 3 medios. ¿No? 3 medios. Tan tan. Tan tan. ¿Ya? Y a la 1 sobre 18. 2, 3. ¿No? Ahí está. ¿Correcto? Entonces voy a trabajarlo. 1 sobre, me parece que es 1 sobre 27, ¿no? Sí, 1 sobre 27. Y regresaría a mi variable inicial, que es 18x menos 53. Entonces, 18x menos 53, ¿no? A la 3 medios. Listo. Entonces, esta es la integral que voy a resolver.
Ya puse de una vez esto, ¿no? Entonces voy a colocar aquí abajito, porque es lo mismo. 1 sobre 27, 18x menos 53, 3 medios, elevado de ¿dónde? Desde 3 a 5. Bueno, esto ya le corresponde a la calculadora del trabajo. A ver, voy a reemplazarlo primero, ya, por si acaso. Voy a reemplazarlo. Entonces tenemos 1 sobre 27, ¿por quién? 18 por 5, menos 53, 37, a la 3 medios, menos 1 sobre 27. En el último queda 1, ¿verdad? 18 por 3, claro, sería 1. Vamos a poner acá 1 a la 3 medios. Ahora sí, todo esto le corresponde a la calculadora, muchachos. Y tenemos pues, a ver un ratito. Ya está. Aproximadamente nos sale 8,299, ¿no? 8,299 unidades, ¿no? Esta sería la longitud de esa curva que va desde 3 hasta 5. Bien, muchachos, entonces ya hemos culminado con, imagínate, mira, con esta pruebita de cálculo integral. Ya hemos visto, por ejemplo, mira, está la aplicación de longitud de arco, interesante, ¿no? Yo les recomendaría que, aparte de conocer la fórmula y todo lo demás, gasten un tiempito en conocer de dónde vienen estas expresiones, ¿ya? Es un manejo muy interesante de las diferenciales. Y bueno, pues ya tienes tu respuesta, todo ya básicamente es la parte operativa la que tienes que cuidar, ¿ya? Bueno, siempre es que tienes que tener a la mano una calculadora. Medir el tiempo siempre comienza con las más fáciles, eso sí. Y bueno, ya vas terminando tu problemita. Bien, chicos, gracias por ver hasta aquí este video. Seguiré colgando más contenido con respecto a evaluaciones de otras universidades, porque me encantaría exponer, ¿no?, qué tipo de preguntas vienen, los formatos, porque otras universidades tienen varios formatos de evaluación. Y bueno, pues aparte de aprender también, ¿no?, este bonito curso que es cálculo, también podemos ir revisando cómo nos vendría si es que vamos a dicha institución. Bien, muchachos, cuídense, un fuerte abrazo y puedes suscribirte, puedes comentar también qué te parece. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Nos vemos.